¿Ok? Esto que voy a decir. Que Dios nos añada todas las cosas que Él sabe que necesitamos. ¿Qué debemos hacer todos? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? Ahora sí. Ahora sí. No, eso es añadidura, eso está mal dicho. Lo demás viene por añadidura, ese es un dicho. Bueno. Ok. Lucas 17. El versículo 20 y el 22. Que si no hago esto, eso que no lo hubieran arreglado hoy, de pronto el domingo estuviéramos en lo mismo. Preguntado Jesús por los fariseos, o sea, los fariseos le estaban preguntando a Jesús. ¿Qué le preguntaron? ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? Esa fue la pregunta. Ubíquete en los tiempos. Jesús está hablando con unos judíos, unos paisanos de él, que de paso eran fariseos, pertenecían a la religión de los fariseos. Había otra religión de los saduceos, estaban los escribas. Amorreo. No, amorreo es otra cosa. Estaban los escribas, estaban los sacerdotes, los principales sacerdotes. Jesús le respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios está acá, está por allá. No, 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 yo le voy a decir algo. Vamos a poner que yo soy Jesús, con el perdón. Un drama. Y ustedes son los fariseos. Les voy a decir la verdad. El reino de Dios está entre ustedes. Dicho esto, imagínense ustedes quién es el reino de Dios. ¿Quién? El Cristo. Ok, por ahí está el reino. Fíjate, él le dice, el reino de Dios no va a venir con advertencia. Es que ustedes no se dan cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Ok, ese reino de Dios que estaba entre los judíos, entre ellos, es el reino de Dios que va a estar dentro de nosotros. Porque el reino de Dios es el Espíritu de Dios. El reino de Dios estaba en Jesús. Y Jesús estaba entre ellos. Y ellos no sabían que el reino de Dios estaba ahí. ¿Ok? Entonces, el reino de Dios, ¿cómo comienza el reino de Dios? Por eso les dije, Juan 6:63, las palabras, no, el Espíritu es el que da vida, ¿cierto? El Espíritu es el que da vida. Las palabras de Dios son Espíritu. Las palabras de Dios son vida. ¿Cómo comienza a formarse el reino de Dios en ustedes? Guardando las palabras. Guardando las palabras. ¿Cómo las guardan? Vienes al lugar. Ella fue la que escribió, tengo que ir al lugar. Por eso vino hoy. O sea, me demuestra que entendió. Ojalá y se mantenga con luz en el entendimiento. Y por eso les decía yo, vengan el miércoles. Porque el primer paso es ir donde está lloviendo. ¿Estamos? Las palabras de Dios son espíritu. O sea, cuando las palabras de Dios tú las vas guardando, se va formando ¿qué cosa? El espíritu. La hierba provechosa para Dios. Y las palabras de Dios son vida. Cuando tú vas guardando las palabras de Dios, está formándose el Espíritu de Dios y comienza a formarse en ti una vida diferente que es la única vida que te va a cambiar.
Eso es lo único que te va a cambiar. Tú puedes hacer ayuno, puedes venir aquí, puedes ser el mejor amigo del pastor, puedes regalarle una casa al pastor, una finca, un Mercedes-Benz, un Audi, qué bueno. Pero eso no te va a dar la vida Zoe. ¿Me estoy explicando, verdad? Entonces, ¿cómo entra el Espíritu de Dios? ¿Cómo permeas tú el Espíritu de Dios permeando las palabras? Ahora mira esto que te voy a decir. Me voy a adelantar. Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Verdad que eso se lo sabían de memoria y nunca habían entendido qué es, verdad? O sea, el que se está formando aquí es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Señor, en espíritu, en espíritu, en espíritu, en espíritu. Así como el Espíritu va entrando aquí, tú vas entrando en el reino de Dios. Porque el reino de Dios está aquí. Él estuvo entre los judíos cuando estaba en Jesús. Ahora, el que estaba en Jesús quiere entrar aquí para que el reino de Dios, así como estuvo en Jesús, estaba aquí. Sin esta enseñanza, la del domingo, que se llama el misterio del nuevo nacimiento, tú no puedes entender lo del domingo. El que viene el domingo no va a tener la claridad que tú tienes. Mateo 12, versículo 28. ¿Cómo entra el Espíritu de Dios? ¿Cómo sabemos que el reino de Dios? ¿Cómo sabemos nosotros que el reino de Dios está entrando aquí? Mira lo que dice Jesús. Pero si yo, Jesús, por el Espíritu de Dios, hago un lavamiento en sus corazones, saco las inmundicias, saco la incredulidad, saco la idolatría y saco todas las inmundicias, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Sin lavamiento nunca va a llegar el reino de Dios a ti. Si yo por el Espíritu echo fuera los demonios. ¿Qué son los demonios? Las malas influencias que están aquí en el corazón. Si yo por el Espíritu, él está diciendo, cuando yo por el Espíritu pueda echar fuera los demonios de ustedes, ciertamente ya el reino de Dios llegó a ustedes. Porque es que cuando el Espíritu entra porque tú lo has ido formando guardando las palabras de Dios. Guardando las palabras de Dios se va formando una limpieza, porque esas palabras de Dios se van convirtiendo en el Espíritu. Dime, Ricardo. Ya lo expresó. La palabra demonio que utiliza ahí se está refiriendo a la mala costumbre, Todas las inmundicias. Imagínate la incredulidad, un demonio que te impide creer. Que te impide creer. Entonces, ahora voy a decir algo que